Hola a todos, ¿hace un poco de física? Hoy vamos a resolver un ejercicio de la BAU de Madrid de la parte de ondas sonoras. Y dice así: Anacleto, el agente secreto, está grabando con un teléfono inteligente a través de una pared. Una conversación muy delicada del malvado Vázquez. La distancia entre ambos es de 5 metros y por efecto de la pared, al teléfono solo llega un 2% de la intensidad que llegaría si no hubiese pared. Se sabe que el nivel de intensidad sonora de una conversación a 1 metro es de 50 decibelios. Apartado A. Calcula el nivel de intensidad sonora que llega al teléfono inteligente. Y apartado B. Si el teléfono es capaz de grabar conversaciones a 100 metros de distancia, ¿cuál es el nivel más bajo de intensidad sonora que es capaz de medir? Como siempre, sabéis que os dejo los enlaces a mis vídeos sobre este tema en la descripción. Bien, la parte de ondas sonoras sabéis que tiene muy poquitas fórmulas, pero hay que saber cómo y cuándo utilizarlas. Tenemos que razonar un poquito cada uno de los pasos que vamos a ir dando en este ejercicio. Bien, tenemos a Anacleto que quiere grabar una conversación a un tal Vázquez que está a 5 metros de distancia. Como consecuencia de la pared, la intensidad que va a recibir del sonido es un 2% de lo que recibiría si no existiera pared. Y también nos dan el dato de que el nivel de intensidad sonora de una conversación a 1 metro de distancia es de 50 decibelios. El apartado A nos pide que calculemos el nivel de intensidad sonora que llega al teléfono de Anacleto, o sea, el nivel de intensidad sonora que se produce a esos 5 metros. Lo primero que vamos a hacer es calcular la intensidad sonora cuando la distancia es de 1 metro, es decir, qué intensidad tenemos en un nivel de conversación a 1 metro de distancia. Como tenemos el dato del nivel de intensidad sonora, los decibelios, utilizamos esa fórmula, que es 10 por el logaritmo de la intensidad partido del umbral de audición. Sustituimos los valores, simplificamos esos ceros, con lo cual lo que nos queda es que el logaritmo de la intensidad partido de 10 elevado a menos 12 es igual a 5, despejamos, sabemos que la operación inversa al logaritmo es la exponencial decimal, es decir, si el logaritmo es igual a 5, quiere decir que i partido de 10 elevado a menos 12 es igual a 10 elevado a 5. Despejamos la intensidad a 1 metro y tenemos que es igual a 10 elevado a menos 7 vatios partido metro cuadrado. Con este valor de intensidad, el siguiente paso es calcular la potencia del foco emisor, utilizando la fórmula de intensidad igual a potencia partido de superficie. Como estamos en ondas sonoras, esas ondas serán esféricas. Por lo tanto, la superficie será la superficie de una esfera, 4pi r cuadrado. Tenemos todos los datos menos la potencia, la intensidad que la acabamos de calcular y la distancia que sigue siendo 1 metro. Con lo cual la potencia nos sale 1,26 por 10 elevado a menos 6 vatios. Todavía no hemos terminado. Lo que tenemos que recordar es que la potencia se mantiene constante debido a este mismo foco emisor. Por lo tanto, vamos a utilizar ese mismo valor de potencia para calcular la intensidad de la conversación, pero a 5 metros de distancia. Volvemos a utilizar la misma fórmula de antes, intensidad igual a potencia partido 4pi r cuadrado, sustituyendo el valor de la potencia que hemos calculado antes y la nueva distancia que ahora ya es 5 metros. Lo ponemos como 5 al cuadrado. Bien, tenemos ese valor de intensidad, 4 por 10 elevado a menos 9 vatios. Esta intensidad
es si fuera al 100%, es decir, si no estuviera la pared. Pero el caso es que está la pared. Y debido a esa pared se nos reduce la intensidad a un total solo del 2% de lo que hubiéramos obtenido. Pues ya está, una regla de 3. Si 4 por 10 elevado a menos 9 vatio partido metros cuadrados es el 100%, ¿cuánto será el 2%? Despejamos esa X en cruz y nos sale que la intensidad es de 8 por 10 elevado a menos 11 vatio partido metro cuadrado. Lo que nos pedían era el nivel de intensidad sonora, es decir, los decibelios. Pues ya con esta intensidad aplicamos de forma directa la fórmula del nivel de intensidad sonora, que es igual a 10 por el logaritmo de I partido de I0. Simplemente sustituimos y así obtenemos el valor de nivel de intensidad sonora, 19,03 decibelios. Vamos ahora al apartado B, que si habéis hecho el apartado A, el apartado B es sencillísimo. Me piden que calculemos el nivel de intensidad sonora cuando la distancia es 100 metros. Pues es igual que hacer como antes, porque una vez que ya tenemos la potencia sonora, pues simplemente calculamos la intensidad a esa distancia. Potencia partido de 4πr². La potencia, la que calculamos al principio, 1,26 por 10 elevado a menos 6 vatios, y ahora la distancia es 100 metros, con lo cual nos queda 10 elevado a menos 11 vatio partido metro cuadrado. Aplicamos ahora la fórmula del nivel de intensidad sonora, ya directamente he puesto 10 elevado a menos 11 y partido 10 elevado a menos 12, sabéis que corresponde a la intensidad partido de la intensidad umbral de audición, lo calculamos y tenemos 10 decibelios. Como veis, ejercicio normal, pero que hay que pensarlo, ¿vale? Así que ya sabéis, con esto y un bizcocho, hasta luego.